Buenas tardes, mi nombre es Noemí Alejandra Castillo Campos, pertenezco al Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de La Laguna, y voy a hablarles sobre este trabajo de investigación titulado Efecto del ángulo de incidencia solar en la fotogeneración de un módulo fotovoltaico. La correcta instalación de un sistema fotovoltaico es vital para obtener la generación esperada al momento de dimensionar la energía que se necesitará. Esto ya que la tecnología fotovoltaica se expone constantemente a factores que pueden reducir su eficiencia. En este trabajo se analizó el efecto del ángulo de incidencia solar sobre la superficie de un módulo a través de la comparación de la potencia generada a distintos ángulos de inclinación, que fueron desde los 10 hasta 45 grados en intervalos de 5 grados y dando al módulo diferentes ángulos de orientación, de este a oeste pasando por el sur, de 90 a menos 90 grados en el plano azimutal. Asimismo, se analizó el comportamiento de la irradiancia en el transcurso del tiempo. Como introducción tenemos que la irradiancia recibida en un punto de una superficie depende de lo que se conoce en solarimetría como el movimiento aparente del Sol, que está influenciado por parámetros como el día del año, la hora del día y la posición del Sol. La trayectoria del Sol se describe desde dos ángulos, el ángulo cenital y el ángulo azimutal. El ángulo cenital mide la distancia a la que se encuentra el Sol de la vertical en un momento dado, mientras que el ángulo azimutal mide la desviación del Sol con respecto al sur verdadero. Ahora bien, el ángulo de incidencia solar se refiere al ángulo en que la luz solar incide sobre una superficie. Basándose en el movimiento aparente del Sol, se deduce que cuando el Sol está cerca del cenit, la superficie tiende a recibir una mayor cantidad de energía. Esto ocurre porque el camino recorrido por los rayos del Sol es más corto cuando el Sol está en su máxima elevación, como se muestra en la figura, donde las distancias X son mayores que las distancias Y. El rendimiento de un módulo fotovoltaico es directamente proporcional a la cantidad de luz solar que recibe. Por esta razón, el desempeño de un panel está influenciado por varios factores, como la época del año, el día, la región y su ubicación geográfica. La metodología de investigación comenzó con la determinación del promedio de irradiación de la región, para la cual se utilizó la plataforma creada por la NASA, Power Data Access, que proporcionó el promedio de horas solares pico de 6.34 horas para la ciudad de Torreón, Coahuila. Una vez que se determinaron las horas solares pico promedio, la prueba consistió en medir la irradiancia en el área a lo largo de un día, utilizando un piranómetro sensible y un piranómetro de mano. Para la segunda prueba se analizó el rendimiento del módulo en función de su ángulo de instalación. El módulo fotovoltaico se orientó hacia el sur y se midió su punto de máxima potencia variando el ángulo de inclinación de 10 grados a 45 grados en intervalos de 5 grados. Y por último, para evaluar el rendimiento del módulo en función de su orientación, la prueba final consistió en marcar un área semicircular, es decir, un área en el suelo, con ángulos en el plano azimutal que iban de este a oeste pasando por el sur, queriendo seguir la trayectoria del Sol. Esto se marcó en intervalos de 15 grados. Para esta prueba se realizaron mediciones de los parámetros eléctricos del módulo, variando tanto el ángulo de inclinación como su orientación en el plano azimutal, con el objetivo de medir la potencia del módulo fotovoltaico en distintas posiciones y determinar así el factor de pérdida de potencia.
En la primera prueba se compararon las curvas obtenidas a partir de las mediciones realizadas con cada piranómetro. Esta comparación se ilustra en el gráfico 1, donde piranómetro 1 se refiere al piranómetro de mano y piranómetro 2 se refiere al piranómetro sensible. La diferencia en las mediciones de irradiancia entre los dos piranómetros es significativa, ya que el piranómetro 1 tiene una sensibilidad menor que el piranómetro 2. Sin embargo, la tendencia de las curvas son consistentes, lo que indica que alrededor del mediodía, que suele estar cerca del cenit, se registraron los niveles más altos de irradiancia. Esta observación confirma que las horas pico de luz solar ocurren alrededor del mediodía, cuando los rayos del sol recorren la distancia más corta para llegar a la superficie. En ambos casos se obtuvieron mediciones de irradiancia superiores a 700 watts sobre metro cuadrado. Para comprender el efecto del ángulo de incidencia solar en la superficie del módulo fotovoltaico, el gráfico 2 ilustra la eficiencia generada por el módulo en varios ángulos de inclinación. En el gráfico 2 se puede observar que la mayor eficiencia del módulo se produce en ángulos de inclinación entre 25 grados y 35 grados. Esto se alinea con la latitud del área de prueba, en donde la latitud de la región es 25.54 grados. Si la inclinación del módulo se ajusta en más de 10 grados con respecto a este rango, se produce una disminución en la generación de energía fotovoltaica debido a los efectos adversos sobre el ángulo de incidencia solar. Del mismo modo, el gráfico 3 ilustra el comportamiento de la corriente de cortocircuito generada por el módulo en relación con el ángulo de inclinación, mientras que el módulo recibió una irradiancia media de 874 watts sobre metro cuadrado. En este caso, la generación de la corriente de cortocircuito en la tecnología fotovoltaica depende directamente de la irradiancia recibida por los módulos fotovoltaicos en su superficie. Cuanto mayor sea la irradiancia, mayor será la corriente generada. En el gráfico 3 es evidente que los valores más altos de corriente de cortocircuito se producen en ángulos de inclinación entre 20 grados y 35 grados. Por el contrario, en otros ángulos de inclinación, la corriente de cortocircuito disminuye significativamente. Este fenómeno ocurre porque las inclinaciones más cercanas a la latitud de la región mejoran la recepción de la irradiancia directa, lo que permite una conversión más efectiva de la energía solar en energía eléctrica. A través de la tercera prueba, la tabla 1 presenta los valores del punto de máxima potencia del módulo a varias orientaciones en el plano azimutal y diferentes ángulos de inclinación. En esta tabla se destaca el valor de 378 watts, la potencia máxima obtenida de todas las mediciones lograda a una inclinación de 25 grados con una orientación directa al sur, es decir, 0 grados en el plano azimutal. Este resultado confirma que esta orientación es óptima para la región, ya que se alinea con el posicionamiento correcto de los módulos solares en el hemisferio norte. En este caso, el valor de 378 watts está marcado en verde y se puede ver cómo se destaca en medio de la tabla en la columna de 25 grados de inclinación y en la fila de 0 grados de orientación en el plano azimutal. Utilizando los valores de la tabla 1, es posible calcular el factor de pérdida de potencia correspondiente a cada orientación e inclinación. En este caso, el factor de potencia se determina utilizando la potencia generada por el módulo fotovoltaico en la posición en la que se está midiendo sobre la potencia máxima generada,
que en este caso fue el valor de 378 watts y se multiplica por 100. En la tabla 2 se muestra el factor de pérdida obtenido para cada medición. A través de los colores utilizados en la tabla 2 se ilustra que para minimizar el efecto de pérdida, el módulo debe estar orientado lo más cerca posible del sur, idealmente dentro de un rango de menos 30 grados a 30 grados. Además, la inclinación del módulo debe mantenerse entre 25 grados y 35 grados de inclinación. Las desviaciones de estos ángulos tienden a resultar en un factor de pérdida de potencia más alto para el módulo. Podemos observar en la tabla que los factores de pérdida en color verde son los menores, mientras que los factores de pérdida en color rojo son los mayores. Por lo tanto, siempre debemos procurar que la instalación de los módulos fotovoltaicos se mantengan en los valores de factor de pérdida en color verde o cercanos a ellos. Como conclusiones tenemos que en este trabajo se realizó una investigación sobre el impacto del ángulo de incidencia solar sobre los parámetros eléctricos de un módulo fotovoltaico. A través del análisis realizado, se demostró que la orientación óptima de un módulo fotovoltaico en la ciudad de Torreón, Coahuila, es hacia el sur a 0 grados en el plano azimutal, con una inclinación de 25 grados. Esta configuración permite que la superficie del módulo fotovoltaico se alinee lo más cerca posible con el ángulo de incidencia solar, maximizando así la eficiencia durante las horas pico de luz solar que ocurren alrededor del mediodía, con un promedio de 6.34 horas de sol máximo. El factor de pérdida de potencia más bajo registrado fue del 0%, dado a la inclinación de 25 grados y orientación de 0 grados, mientras que el factor de pérdida más alto fue de menos 8.6%, que se observó con una inclinación de 45 grados y una orientación de menos 90 grados. Esta investigación puede servir como referencia para otras instalaciones en las que los módulos pueden no estar colocados en las condiciones ideales, proporcionando información sobre la optimización y su rendimiento incluso cuando no se puede lograr una alineación perfecta. Asimismo, es necesario recordar que las instalaciones fotovoltaicas deben de instalarse en lugares libres de sombras y tomando en cuenta otros factores como lo mejor para el lugar de instalación, como puede ser el peso de la instalación. Estas son mis referencias. Y por último, me gustaría mencionar que este trabajo ha sido financiado por CONACYT, por las becas de posgrado que se muestran en la diapositiva, por un proyecto de PRODEP, y además los autores agradecen a los proyectos TEC-NM por su apoyo financiero. Muchas gracias a todos los que se tomaron el tiempo de ver este video. Agradezco su atención.